Bueno, parte del objetivo de la clase de hoy es presentar un método de cálculo, que es un método de cálculo eh, aproximado, pero que hace uso de las de propiedades bastante, ¿cómo podríamos decir? Bastante profundas, bastante divertidas el, eh, de toda la paratología matemática que uno ha puesto en pie para la mecánica cuántica, ¿sí? O sea, algunas veces cuando uno presenta métodos de cálculo aproximado, esos métodos de cálculo aproximado se fundamentan en que simplemente funcionan, ¿sí? Eh, Mientras que, bueno, hay algunos métodos de cálculo aproximado que pueden fundamentarse en base a propiedades muy bien profundas de la teoría. Eh, en el caso de lo que se conoce como principio variacional, eh, bueno, está unido fuertemente a cómo uno en general construye la física, ¿no? O sea, la mayor parte de la física uno lo puede fundamentar en términos de principios variacionales, eso es lo que ustedes de hecho hicieron en mecánica clásica. O sea, en mecánica clásica uno puede agarrar y formular el principio de mínima acción y decir que la trayectoria clásica es aquella que minimiza la acción sobre, sobre las distintas trayectorias posibles, ¿sí? Ese es el significado del principio variacional, pero el principio de mínima acción en el caso de la mecánica, pero hay montones de, de situaciones en las cuales la física puede simplemente postularse como que el estado físico de un sistema, el estado que uno va a encontrar, tiene que ver con que se minimizan determinadas cantidades en la situación, en alguna situación de equilibrio o en alguna situación en particular. De hecho, todo el electromagnetismo, digamos, todo el electromagnetismo suena un tanto fuerte, pero básicamente, por ejemplo, la electrostática es bastante simple formularla en términos variacionales y de hecho hay un montón de métodos que lamentablemente uno no ve en electromagnetismo que tienen que ver con cálculo de campos eléctricos que, bueno, se pueden formular en términos variacionales, si ustedes lo hicieron en electromagnetismo mejor, pero básicamente lo que uno puede ver es que la energía del campo, lo que uno llamaría la energía del campo eléctrico, eh, es mínima cuando si uno tiene una distribución de conductores con condiciones de contorno, el campo, lo que uno llamaría legítimamente el campo, la solución de la ecuación de Poisson o de eh, Laplace, en el caso de que no haya cargas libres, la solución de las ecuaciones de la electrostática es el campo que minimiza la energía, bueno, con las condiciones de contorno que imponen los conductores, etcétera, etcétera. Si no vieron nada de eso, bueno, es una pena, pero en el sentido de que enriquece un poco el punto de vista de cómo se calculan cosas en electromagnetismo, de otros métodos de cálculo, pero nosotros estamos concentrados en el caso cuántico. ¿Qué es lo que vamos a explotar principalmente con el principio variacional? Bueno, básicamente lo que uno quiere explotar, ¿sí? Es que en general los operadores que uno está interesado, vamos a ponerlo así, si tenemos un operador en un espacio de Hilbert, eh,
En general, los operadores que uno está interesado son operadores que uno puede decir rápidamente que son hermitianos, ¿sí? Y además son acotados inferiormente. Esto es particularmente importante para lo que vamos a ver. ¿Por qué? Y porque lo que uno piensa es qué significa esto de acotado inferiormente. Básicamente lo que quiere decir es que si uno calculara, por ejemplo, el valor de expectación con algún vector del espacio de Hilbert, ¿sí? Si uno calculara esta cantidad, ¿sí? Esta cantidad es siempre mayor o igual que que algún valor, ¿sí? Donde este valor es, bueno, un mínimo, un mínimo bueno, que existe, eso es lo interesante, y que es una cantidad finita, ¿sí? Esto claramente, m es un valor finito y obviamente irreal, ¿no? Entonces, esta propiedad, lo que uno debería pensar es qué significa en términos de, qué me puede decir, por ejemplo, de los autovalores de este operador, ¿sí? Lo que uno está interesado es en ligar o relacionar, eh, vamos a hacer así, lo que interesa es relacionar eh, el, cantidades que uno pueda calcular, cantidades al estilo valores de expectación, con el espectro discreto de A. Por supuesto, en caso de que exista, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente estamos interesados. En caso de que haya un espectro discreto, uno le gustaría saber cuál es el significado, ¿no? de este tipo de cantidades. Fíjense una cosa que es bastante interesante, es que si uno tiene phi, un, un autovector en el sentido que uno está pensando, bueno, que, que tiene un autovalor y en principio lo que uno espera es que, fíjense que en principio acá estamos hablando de operadores, no estamos hablando necesariamente del hamiltoniano, ¿sí? Esto puede ser cualquier operador que esté acotado inferiormente y sea hermitiano. Obviamente el hamiltoniano cumple con todas estas condiciones, pero lo que vamos a afirmar, el principio variacional, no tiene por qué ser cierto solo respecto al hamiltoniano, ¿no? Entonces, lo que uno pensaría es que si tenemos un autovector del operador de interés, o sea, de A, lo que uno tiene es que, bueno, A aplicado a phi será algún valor lambda, ¿sí? Por el mismo vector, con lo cual el valor de expectación, si uno calcula el valor de expectación de A con ese autovector, esto básicamente va a ser lambda por el valor de expectación. Si el autovector está normalizado, en principio la normalización la exige para los vectores de estado, o sea, para aquellas cosas que uno
está pensando que tienen que ver con un sistema físico y un hamiltoniano, pero aquí probablemente podría uno no exigir necesariamente la normalización. Entonces, uno se da cuenta que los valores de expectación contienen claramente al, eh, al espectro, al espectro discreto, ¿sí? Eh, digamos, el conjunto de valores que uno llamaría el espectro discreto en caso de existir, ¿sí? Está contenido dentro de esas cosas calculables. Uno podría decir que, bueno, que lambda es exactamente igual a, ahora sí, vamos a suponer que es de última que esta cantidad es finita, y esto es importante, fíjense que si no, si esta cantidad, si el producto del vector por sí mismo no es una cantidad claramente bien definida, uno no puede hacer esta cuenta, ¿no? Pero entonces esto lo que me dice es que eh, si existe eh, un espectro discreto, que lo podemos llamar el espectro de A, y es el discreto, y que es algún conjunto de valores, podríamos llamarlo, bueno, dependiendo cómo uno los numere, los podemos decir que son autovalores que van desde lambda 1 hasta algún lambda sub n, ¿sí? Eh, este espectro discreto está contenido entre aquellas cosas que uno puede calcular. Bueno, no vamos a usar phi, sino que vamos a utilizar algún, algún vector cualquiera, ¿sí? Está contenido entre todas estas cantidades que uno puede calcular de esta forma. Lo cual es como muy interesante porque básicamente esto lo que me dice es que, fíjense que obviamente si uno elige adecuadamente psi, uno puede obtener todos estos valores, todos los valores del discreto. ¿Ok? Lo cual es obvio, pero, y además me doy cuenta que para calcular efectivamente los valores del discreto tengo que elegir vectores que son normalizables. Si no son normalizables, no puedo dividir, no puedo despejar el valor de lambda. Entonces, lo que a uno le gustaría es decir, bueno, ¿existe algún procedimiento? Si yo no conozco, si conozco los autovectores, está todo bien, simplemente calculo esta cantidad para un autovector y obtengo el autovalor. Pero si no conozco particularmente eh, los autovectores del operador, si no conozco estos los n autovectores que corresponden a cada uno de estos autovalores, ¿existe alguna forma de calcular cantidades de este estilo y, y deducir o más o menos obtener valores aproximados para los autovalores? Es una pregunta simple, porque en lo que uno piensa es que en una de esas calcular este tipo de cantidades puede llegar a ser relativamente simple, ¿sí? Eh, es más simple que calcular los autovalores exactos. Entonces, en una de esas, lo que uno diría, bueno, puedo calcular mm, estos valores de expectación normalizados mm, para funciones psi sencillas, ¿sí? Y en una de esas, si tuviera un resultado más o menos lo suficientemente general, uno podría agarrar y decir, bueno, estos valores de expectación que calculo con funciones psi sencillas están relacionados con el espectro discreto de esta forma, de alguna forma, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice el principio variacional. El principio variacional lo que me dice es, me da recetas, ¿sí? Sobre cómo calcular eh, valores de expectación con funciones sencillas, y
a partir de esos valores de expectación, deducir cuánto valen los autovalores del discreto. ¿Sí? Una pequeña cuenta, una pequeña cuenta que uno puede hacer es tratar de deducir cuál es la relación que hay entre estos valores de expectación y los autovalores, ¿sí? Eh, Obviamente hay casos que son más complicados, hay casos que son más sencillos, ¿sí? Deducir cuál es la relación que hay entre los valores de expectación y, eh, y eh, los autovalores del espectro es sencillo cuando, bueno, cuando los operadores en los cuales uno está interesado tienen una descomposición espectral sencilla, ¿sí? Entonces, si, vamos a decirlo así, A, uno lo puede escribir como una suma, podríamos decir, sobre I, que vaya desde uno, o sea, básicamente lo único que voy a asumir es que el operador A tiene una descomposición espectral, que es de la forma lambda I, por, bueno, P sub lambda I. Donde los P sub lambda I ya sabemos que son proyectores eh, unidimensionales que cada uno de ellos está asociado a estos autovalores, y para escribir esto de una forma sencilla, bueno, lo único que uno necesita es que la base del, del operador sea numerable, ¿sí? Es decir, acá lo único que estamos suponiendo es que el espacio tiene una base numerable. En este caso, o sea, vamos a ponerlo así, esto es una especie de caso particular. En este caso particular es relativamente sencillo, vamos a decirlo así. Eh, en este caso particular, cuando el espacio de Hilbert tiene una base numerable, es relativamente sencillo obtener una relación entre, bueno, entre los valores de expectación y y estas cosas. Fíjense en una cosa, uno podría agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa si uno calcula cuál es el valor de expectación de, de A, ¿sí? En algún estado psi arbitrario, ¿sí? Uno podría tratar de calcular esto y básicamente, fíjense que esto siempre se puede escribir, si esto que está acá es cierto, como una suma sobre I de lambda I por el valor de expectación de psi, el proyector asociado, psi. ¿Ok? Eso es bastante simple de calcular. Por el momento vamos a asumir además que psi, su norma vale 1 para que sea todo más sencillo. ¿Ok? Entonces, eh, lo que uno se da cuenta es que, por ejemplo, acá como si lambda 1 es el más chico de todos, o sea, acá lo que uno siempre en general supone es que lambda 1 es menor o igual que lambda 2, menor o igual que lambda 3, o sea, están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Esta suma que está aquí, uno siempre la puede acotar utilizando que lambda 1 es el más chico de todos, ¿no? Entonces queda claro que todo esto es menor o igual que lambda 1 eh, por la suma sobre i, perdón, estoy diciendo burradas. Esto es mayor o igual, porque estoy reemplazando los lambda básicamente por lambda 1, entonces siempre esto es menor.
y esto es una cantidad definida positiva, entonces todo esto es mayor o igual que lambda 1 por la suma sobre i del valor de expectación de psi, p lambda i, psi. Y todo esto a su vez lo puedo escribir como lambda 1, y esto que está acá, si saco, por así decirlo, los psi y reconstituyo la suma sobre i de los p lambda i, eso es la identidad. O sea que todo esto no es nada más ni nada menos que el producto escalar de psi por psi, que habíamos dicho que era 1. Entonces todo esto es igual a lambda 1. Fíjense que esto, entonces, lo que me está diciendo es que calcule yo como calcule este valor de expectación, lo calcule como lo calcule, bueno, eh, el resultado siempre es mayor o igual que lambda 1. O sea que si yo calculo el valor de expectación de un operador con un vector, un elemento del espacio de Hilbert que está normalizado, siempre obtengo una cota superior para el autovalor más chico. Voy a hacer lo mismo desde el otro límite con lambda n, ¿no? Que puedo hacer lo mismo con otro Si lambda. puedo acotarlo, si puedo acotarlo con lambda n. En vez de reemplazar lambda 1, reemplazo lambda n, pero ahora No, me queda que la suma es menor igual. no. Y no, porque ahí ya tenés un término que es menor. Acá puedo hacerlo porque lambda 1 es menor o igual que todo el resto. Pero si yo quisiera hacerlo con lambda 5, ahí tengo distintos valores, entonces podría agarrar y elegir un psi particular tal que la desigualdad falle. No, no, yo digo, agarro el lambda más grande de todos, porque son finitos la cantidad de lambdas que tengo, ¿no? No, el espacio tiene base numerable, o sea que en principio puede haber un montón de estos. Ah, o sea, puede haber infinitos lambda, pero la base es numerable. Y sí, porque numerable lo único que quiere decir es que tiene una relación con eh, ¿cómo se llama esto? Con los naturales, pero puede ser infinita. Ah, bien. Numerable, a ver, no, cosas no numerables son cuando yo tengo continua, cuando tengo un operador que admite una parte del espectro que es continua, entonces no puedo escribir, no puedo hacer la descomposición espectral sencilla de esta forma. Tengo una parte continua, y la parte continua no es numerable. ¿Ok? Vamos, vamos. Yo lo único que dije fue, en el caso particular que el espacio y o sea, este operador en el espacio de Hilbert en el cual trabaja y tiene una base numerable y puedo escribir el operador de esta forma, entonces pasa alguna cosa. ¿Sí? De hecho, a ver, vamos a decirlo así, en realidad esta cuenta la puedo hacer con cualquier operador, no necesito tener los mismos lambdas. Fíjense que si yo acá agarrar y dijera, digo que reemplazo, simplemente digo que pongo, pongo otro operador, perdón, acá si pongo otro operador, la descomposición espectral, pongo un operador que tiene una descomposición espectral de acá, va a valer lo mismo. No importa que estos sean lambdas, lo único que me importa es que el operador tenga una descomposición espectral sencilla en ese espacio. Va a valer para si estoy considerando que estos autovalores o cualquier otro operador, no importa. Siempre que el operador tenga descomposición espectral sencilla, siempre voy a poder probar que esto es cierto. No importa que sean los lambda, no importa que casualmente quiera ver qué le sucede a la parte del espectro discreto. ¿Sí? Lo que dije fue, en el caso particular que A sea solamente de esta forma, entonces uno puede demostrar rápidamente que este valor de expectación siempre es una cota superior del menor autovalor. Si acá tuviera, por ejemplo,
una parte que tuviera que ver con el continuo, entonces ya demostrar que todas las cosas son positivas o que puedo volver a escribir el valor de expectación de psi ya es más complicado, pero nada más. No sé si eso aclara o no aclara, pero acá, digamos, eh, decir que algo tiene una base numerable, lo único que estoy diciendo es que en principio puedo escribir esto de esta forma, realmente es una suma. No, estoy diciendo que eso es una suma y no hay nada más además de esa suma. Estamos. Ok. Bueno, entonces, en principio, esto es lo que me está diciendo, ya lo voy a escribir más rápido, es que lambda uno siempre es menor o igual que el valor de expectación de... Entonces, si es menor o igual, y no puede haber valores más chicos, lo que uno se le ocurriría decir es que uno podría entonces proponer encontrar lambda uno, que lambda uno sea el mínimo sobre todos los valores de expectación que uno puede calcular, ¿sí? Donde este mínimo es calculado utilizando todas aquellas cosas que estén normalizadas, ¿sí? Si yo pudiera calcular esto sobre todos los elementos del espacio, por así decirlo, si yo pudiera calcular esto sobre todos los elementos del espacio, entonces, listo, ya está. Busco el menor valor y el menor valor es el autovector más chico, ¿sí? Esta ecuación que está acá es la base de todo lo que uno hace eh, utilizando habitualmente el principio variacional, ¿sí? Esta ecuación tan simple lo que me dice es, bueno, en una de esas, obviamente, minimizar sobre todo el espacio de Hilbert es complicado, ¿no? Acá la única condición que uno está pidiendo es básicamente que las funciones psi pertenezcan al espacio de Hilbert y sean normalizadas, ¿no? Entonces, lo que uno se da cuenta es que esto calcularlo en general, para todo el espacio de Hilbert, puede ser bastante complicado, ¿ok? Eh, pero si lo que uno está pensando es, eh, bueno, quiero hacer un cálculo aproximado, en una de esas no quiero el mínimo absoluto. En una de esas lo que puedo hacer es, por ejemplo, calcular el valor de expectación para alguna familia de funciones, relativamente sencilla, y minimizar sobre esa familia de funciones. ¿Sí? Entonces, en vez de minimizar sobre todo el espacio de Hilbert o sobre qué sé yo, si yo tengo ahora el operador A escrito de alguna forma simple, como un operador diferencial, por ejemplo, como la ecuación de Schrödinger, puedo estar pensando en el hamiltoniano escrito en versión coordenada, entonces el operador es un operador diferencial, básicamente. Entonces, calcular valores de expectación es muy simple. ¿Sí? Si a uno le dan una función que uno conoce, calcular el valor de expectación del hamiltoniano es relativamente simple. Entonces, en una de esas, para funciones simples, proceder con la minimización no es tan complicado. ¿Ok? Entonces, la idea de todo la idea detrás de todo lo que está en el principio variacional no es nada más ni nada menos que esto que está acá. Agarre operadores que sean hermitianos, que estén acotados inferiormente, elija funciones para los cuales calcular el valor de expectación sea sencillo y minimice sobre ese conjunto de funciones. No minimice sobre todo el espacio, que es una cosa complicada y difícil de chequear, sino que minimice simplemente sobre ese conjunto de funciones, en cuyo caso no va a obtener
necesariamente el mínimo. No va a obtener el mínimo, mínimo, no va a obtener el valor exacto del autovalor más chico, pero va a obtener una cota superior y en una de esas, si la minimización se hace en forma inteligente, usted puede obtener una cota muy, muy cercana al valor real. ¿Ok? Entonces, acá termina el principio variacional. Esto, en general, la mayor parte de los libros, todo lo que dicen sobre el principio variacional y los distintos métodos variacionales, termina acá. ¿Sí? Si ustedes van, por ejemplo, al Mersbacher, dependiendo cuál Mersbacher agarren, básicamente el principio variacional suele ocupar una o dos páginas, no más que eso. Eh, Y bueno, y a partir de ahí, básicamente, lo que lo convencen a uno es lo que está en las guías, lo que está en gran parte del teórico, es calcular valores de expectación para el hamiltoniano, que después de todo es un operador eh, hermitiano y acotado inferiormente. Uno va, calcula valores de expectación, minimiza de alguna forma bueno, y ya. En el apunte que ustedes tienen disponibles en el aula virtual, hay unos cuantos resultados más eh, cosas que uno puede afirmar utilizando el principio variacional, eh, pero que no expresan nada más ni nada menos que esta maravillosa verdad. Los autovalores de un operador se pueden calcular utilizando minimizaciones sobre valores de expectación. Ese es el principio variacional. Porque, y además acá es interesante, la mayor parte de los libros simplemente se quedan con que esto es cierto para el menor autovalor. Es cierto que en muchísimas situaciones físicas, eh, el autovalor que dicta mucho del comportamiento físico es básicamente el estado fundamental. ¿Sí? En montones de situaciones, principalmente en aquellas situaciones que tienen que ver con la termodinámica, y eso ustedes lo van a ver después en Mecánica Estadística 2, o sea, lo van a ver en el segundo cuatrimestre. Realmente una gran parte de la física, de cómo se comportan los sistemas a bajas temperaturas, está simplemente dado por el menor autovalor. Entonces, por eso es que mucha gente se queda muy contenta con saber cómo se comporta el menor autovalor de un sistema físico, sobre todo en un sistema físico de muchos cuerpos, digamos, que tiene muchas componentes, la típica cosa el típico objeto de estudio de la mecánica estadística, ¿sí? Eh, Cuando uno no está en el contexto de mecánica estadística, uno podría preguntarse, bueno, pero y el primer estado, y el primer autovalor, el segundo, perdón, no ya el autovalor más bajo, sino el primer estado excitado, el segundo estado excitado, etcétera, etcétera. ¿Son posibles también de calcular siguiendo un procedimiento similar a este? Porque uno podría agarrar y decir, bueno, eh, cómo, cómo esta caracterización, esta forma de expresar los autovalores, acá queda muy claro que el autovalor lo puedo calcular como el mínimo sobre algún conjunto de números reales. Eso es cierto para los otros autovalores, es cierto para lambda 2 lambda 3 de existir, por supuesto. Si existen, ¿es posible calcularlos siguiendo un procedimiento variacional? La respuesta es sí, ¿ok? Como yo quiero que ahora nos concentremos en las ideas, ¿sí? Eh, Simplemente voy a enunciar el resultado, después ustedes lo pueden leer con mayor tranquilidad en los apuntes o pueden, digamos, la realidad es que en general uno no lo utiliza demasiado, ¿sí? Ya ahora volviendo abandonando el caso particular,
Esto que está acá, que simplemente dedujimos para un caso particular, ¿sí? En realidad es cierto para cualquier operadora, ¿sí? Esto que está acá no es solamente válido cuando los operadores A uno los puede escribir como una suma, como una descomposición espectral simple, sino que esto es cierto para cualquiera que, que tenga, bueno, espectro discreto y uno pueda calcular esto con funciones de cuadrado integrable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, lo interesante, vamos a ponerlo así, para que no nos olvidemos, esto es válido para cualquiera que sea obviamente hermitiano y acotado inferiormente. Bueno, lo que les decía es que es posible, vamos a ponerlo en esos términos, es posible obtener lambda 2, lambda 3, en principio todos los autovalores del espectro discreto, eh, calculando, calculando, calculando y minimizando valores de expectación. Esto básicamente se conoce como el principio min-max. ¿Ok? El principio min-max lo que da es una receta, realmente es una receta, porque en general uno no trabaja de esa forma. Me da una receta sobre cómo puedo caracterizar al mejor estilo variacional. Caracterizar estilo variacional quiere decir esto. Estoy diciendo que el autovalor es un mínimo sobre algún conjunto de valores reales obtenidos de alguna forma. Es posible caracterizar todos los autovalores del discreto utilizando minimización, ¿sí? Eh, Se llama principio min-max porque obviamente no es solamente minimizaciones, sino que hay que tener un poquito de cuidado, pero se puede hacer. Entonces, básicamente eh, lo que a mí me interesa que les quede a ustedes del principio variacional es que es un método, es un principio, es una forma muy general de calcular autovalores para sistemas físicos. ¿Por qué? Porque en general el cálculo de autovalores exactos bueno, no hay tantos para calcular. eh, Son en general todos los sistemas que tienen soluciones exactas están muy fuertemente relacionados. Y básicamente casi todos los que tienen soluciones exactas se pueden resolver utilizando los mismos trucos. Hay que aprender algún conjunto de trucos que no es tan grande, es bastante grande, pero no es tan grande, y uno resuelve los casos exactamente solubles. Para todo el resto, en general, uno eh, termina utilizando el método variacional en distintas formas, ¿sí? Entonces, eh, de vuelta, hay muchas cosas que se pueden hacer con respecto a esto. Si leen el apunte, van a ver que el apunte es como bastante largo. Eh, Se puede hacer toda una serie de disquisiciones, pero como nosotros estamos un tanto escasos de tiempo, eh, con lo que nos vamos a quedar principalmente es que esto se puede hacer y que en base a esto uno puede decir, por ejemplo, que los autovalores
son estados estacionarios, hay toda una serie de cuestiones que se pueden decir que son muy generales que después uno puede, los métodos de cálculo muy sofisticados los usan en, en distintas cosas. Pero entonces la cuestión es yendo a lo práctico, vamos a ponerlo así, yendo a lo práctico, disculpas, esto no, no cambio de herramienta. Entonces, eh, yendo a lo práctico, ¿cómo implemento? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo implementar en forma práctica un cálculo variacional? ¿Sí? Un cálculo variacional. Entonces, lo que uno quiere decir, ¿qué queremos decir con esto de cómo implementar en forma práctica un cálculo variacional? Bueno, denme una receta para calcular cosas y minimizar, ¿sí? Porque después de todo uno sabe minimizar eh, muy pocas cosas. Por ejemplo, uno sabe minimizar funciones de varias variables, ¿no? Uno no sabe minimizar sobre espacios de funciones. Fíjense que cuando uno, por ejemplo, en mecánica clásica, uno enuncia el principio variacional, básicamente lo que uno piensa es que tiene alguna función que es la que minimiza, la perturba con una función pequeña y bueno, y deduce ecuaciones y lo que termina sacando es que son las ecuaciones de Euler-Lagrange, por ejemplo. Eh, uno nunca minimiza sobre el espacio de funciones. Digamos, uno tiene la expresión integral y la conclusión que uno saca es que la función que minimiza la integral de la acción es básicamente, bueno, es la función que satisface las ecuaciones de Euler-Lagrange, y ya sabemos que las ecuaciones de Euler-Lagrange básicamente coinciden con las ecuaciones de Newton y son ecuaciones diferenciales y son más fáciles de resolver que otras cosas. Entonces tiene que haber una forma práctica de implementar el cálculo variacional. Básicamente hay dos formas de hacer esto, ¿no? De implementar un cálculo variacional. Una forma es lo que se conoce como el método de Rayleigh-Ritz. Este es un método bastante interesante, pero bueno, en general, bueno, hay que hacer una serie de cuentas. Y el segundo método es básicamente, se propone, acá ya estamos pensando que básicamente tenemos, eh, se propone una función que dependa de algún conjunto de parámetros y que sea una función de onda, básicamente. Se propone, acá estamos pensando ya directamente que vamos a hacer las cosas para el Hamiltoniano y que el Hamiltoniano está escrito en forma de ecuación de Schrödinger. Entonces lo que vamos a proponer es una función de onda, ¿sí? Eh, que depende de variables alfa, ¿ok? Entonces, no terminé ahí todavía la receta. Entonces se propone eso, ¿sí? Se calcula el valor de expectación del Hamiltoniano con esa phi de alfa,
Esto básicamente me da una función común, ¿sí? Una función de ese conjunto de, de variables, ¿sí? Lo que uno espera es que f es básicamente una función eh, a valores reales, ¿sí? Eso es lo que uno claramente espera. Entonces, como f es una función a variables reales, minimizo, minimizamos f de alfa respecto de los alfa. Y se acabó. Es decir, agarro y fabrico alguna función, que puede ser cualquiera, puede tener, obviamente lo que uno supone es que estas funciones phi de alfa son propuestas con algún sentido físico, son de cuadrado integrable, con un poco de suerte tienen las simetrías lógicas que tiene que tener un, una función, lo que uno piensa es, por ejemplo, que si el hamiltoniano es un hamiltoniano que tiene paridad definida, gracias a que el potencial tiene paridad definida, lo que uno le gustaría hacer, por ejemplo, es agarrar y decir, bueno, si busco el menor autovalor, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, elegir una función par, ¿sí? Después de todo sabemos que, que el menor autovalor está asociado a una función par cuando el hamiltoniano tiene simetría bien definida, propongo una función par, que en una de esas puede depender de muchos parámetros, y lo que hago es minimizar. ¿Y cómo minimizo una función, bueno, de varias variables? Y como siempre, o sea, tengo que encontrar puntos críticos, hay que encontrar valores que los podemos llamar, no sé, alfa sub c, valores críticos, tales que, bueno, cuando uno calcula el gradiente respecto, o sea, la derivada respecto de alfa, de f de alfa, eh, eh, digamos, cuando uno evalúa en los alfa críticos, esto es igual a cero. Y después tendré que fijarme cómo, bueno, eh, que, que la derivada respecto a los distintos valores alfa, cuando evalúen estos alfa críticos, esto de cero, eso no me garantiza que eso sea un mínimo, simplemente me dice que es un punto crítico, un punto eh, especial, pero bueno, después hay otras formas de verificar que eso es un mínimo. Habitualmente tiene que ver con, bueno, analizar cómo se comporta la matriz de derivadas segundas de la función f de alfa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el 2 el 2 es el método fácil, ¿sí? Es el método que está descrito en todos los libros, eh, es lo que ustedes mayormente van a calcular y lo que nosotros, por ejemplo, después de un descanso, vamos a calcular algunos ejemplos simples, ¿sí? Vamos a agarrar bueno, funciones phi sencillas, vamos a calcular el valor de expectación, vamos a tratar de minimizar y vamos a ver qué cosas que se obtiene para ver, eh, bueno, cómo funciona el método. Fíjense que como nosotros ya tenemos algunos hamiltonianos que tienen espectro discreto y que conocemos el espectro discreto, por ejemplo, en forma exacta, sería como muy interesante agarrar y, por ejemplo, y calcular eh, para ese ejemplo, que básicamente lo que uno está pensando es en el oscilador armónico. Para el oscilador armónico sería como divertido agarrar y proponer distinto tipo de funciones phi, minimizar y ver qué obtiene uno, ¿sí? Como para estimar cómo se comporta esa cota, porque lo que estamos diciendo es que vamos a minimizar y vamos a obtener una cota,
para el menor autovalor posible. Entonces, bueno, queremos ver, para tratar de ganar intuición sobre cómo funciona el método, hay que hacer esto para varios casos en los cuales uno conozca todo y entonces uno pueda, bueno, eh, calificar cómo es que se comporta el método. El método de Riley-Ritz es un poquitín más largo de enunciar, más largo que este simple enunciado que está aquí, pero no es que tampoco sea mucho más, más complicado de enunciar. Es, lo que es más difícil es, que tampoco es considerablemente más difícil, es ver cómo cómo es el sistema de ecuaciones que queda para resolver. Fíjense que aquí lo que tiene de interesante es que, bueno, las ecuaciones que van a quedar que uno tiene que resolver, bueno, van a depender claramente de cómo es esta función, de cómo es la función, de cómo es el valor de expectación, cómo funciona a valores reales, ¿sí? Pero las ecuaciones se escriben así, y salvo que uno ponga valores salvo que uno ponga ejemplos particulares de funciones de onda, uno no puede progresar mucho más que acá. El caso del método de Riley-Ritz uno puede deducir en general cómo son las ecuaciones que tienen que satisfacer, bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo son las ecuaciones de minimización? De todas formas, dado que son las 10, podemos agarrar y hacer un intervalo acá. Eh, Déjenme ver una cosa. Eh, bien. Eh, bueno, vamos a hacer un intervalo acá. Volvemos a las 10:10 y seguimos con el método variacional. Básicamente lo que vamos a hacer, vamos a emplear el método sencillo eh, para, bueno, para un ejemplo en el cual se puede calcular todo. O sea, vamos a calcular, vamos a implementar el método variacional proponiendo funciones simples y el hamiltoniano que vamos a utilizar es el hamiltoniano del oscilador armónico. Volvemos en unos minutos. Dale, Dale, profe. profe.
Bueno, vamos a volver a- al método variacional. Eh, un ejemplo que ya mencionamos, que es, bueno, tiene muchas virtudes, entre otras que todo es calculable de forma bastante elemental, es considerar qué sucede cuando el hamiltoniano es, bueno, el que uno esperaría de un oscilador armónico, o sea, tiene p cuadrado sobre 2m más un medio la masa, la frecuencia al cuadrado, la posición al cuadrado. Y bueno, y recordemos que si uno lo quiere escribir como un problema en coordenadas, utilizando la cuantización, etcétera, 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 esto es de la forma menos h barra cuadrado sobre 2m, la derivada segunda respecto a x dos veces, más un medio de la masa, la frecuencia al cuadrado, x cuadrado. Eh, disculpen, pero eh, ¿qué cosas uno sabe de esto? Y bueno, efectivamente uno sabe que este hamiltoniano tiene solo espectro discreto, sabe que, bueno, el, el potencial diverge eh, para X positivos y X negativos, tiene paridad bien definida, o sea, hay montones de propiedades. Entonces, si uno agarrara y dijera, bueno, acá el potencial diverge cuadráticamente, entonces uno podría, al menos seguro, lo que puede afirmar es que eh, si uno fuera a proponer una función, a todo esto, una cosa que no he dicho, pero que es muy usual, las funciones estas de onda que se proponen, ¿sí? Habitualmente se denominan básicamente funciones de prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, eh, porque uno está analizando con esas funciones qué es lo que va a suponer. Entonces, fíjense que de acuerdo a todo esto, uno podría agarrar y decir que si uno está interesado en el menor autovalor, uno podría proponer, por ejemplo, que phi se comportara al menos como e a la menos lambda x para, bueno, cuando e a la menos lambda módulo de x para x que va a infinito, ¿sí? Obviamente, este comportamiento es interesante, pero no me permite proponer una función suave eh, par, ¿sí? Si uno eligiera una función que fuera simplemente una exponencial de esta forma, lo que uno se da cuenta es que en x igual a cero tiene algún comportamiento feo, ¿sí? Vamos a poner entonces, podría ser, eh, pero eh, nos gustaría, para decirlo de alguna forma, nos gustaría eh, una función suave y que fuera fácil de escribir, una función muy suave. Suave en el sentido que uno piensa que no tiene puntos en que la derivada sea discontinua ni ninguna cosa por el estilo. Entonces, muchas veces se propone una función de prueba, por eso la P, una función de prueba que es básicamente alguna constante de normalización por e a la menos directamente alfa x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y lo que uno busca es que esta constante, bueno, claramente me dé la normalización que a uno le interesa, ¿sí? Entonces, si uno calcula, realmente uno dice, bueno, quiero que mi función de prueba sea de la forma, exactamente de la forma, e a la menos alfa x cuadrado sobre 2, e impone que eh, esa función esté normalizada, lo cual es bastante sencillo porque básicamente es una gaussiana, la conclusión que uno saca es que C, la constante de normalización, tiene que ser de la forma alfa sobre pi, todo a la un cuarto. ¿Y de dónde saco esto? Y bueno, de calcular la integral
de esta función al cuadrado. Eh, Bien, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que calcular el valor de expectación. O sea, hemos dicho que queremos calcular cuánto vale el valor de expectación de, lo podemos escribir de distintas formas. O sea, queremos calcular este valor de expectación, que muchas veces se denota simplemente como el valor de expectación del Hamiltoniano y uno pone este subíndice P, que quiere decir que este valor de expectación fue calculado con alguna función de prueba. Esto se puede hacer de formas más o menos simples, ¿sí? Básicamente lo que hay que usar es que la derivada segunda respecto a x dos veces, que es el término, digamos, que tiene que ver con la energía cinética, de la función e a la menos alfa x cuadrado sobre 2. Lo que uno puede ver es que esto es básicamente, se puede escribir como menos alfa más alfa cuadrado x cuadrado, todo por e a la menos alfa x cuadrado sobre 2. ¿Ok? Esto básicamente es simplemente que derivar, así que no es nada raro, ¿sí? Entonces, si uno reemplaza esto en, bueno, el valor de expectación del Hamiltoniano, después de todo el Hamiltoniano es bastante simple darse cuenta. Discúlpenme un segundo, sí, está bien, sí, está bien. Ta, ta, tan. La derivada primera es menos alfa x. Bien, está bien, eso es así. Entonces, si uno introduce esto en el Hamiltoniano y sigue calculando algunas cosas, ¿sí? Fíjense que esto tiene de interesante que, eh, bueno, aparece un x cuadrado, ¿sí? En la derivada segunda, y un término que es básicamente constante. Entonces, fíjense que el término del potencial también tiene el valor de expectación, perdón, tiene un término de x cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que uno se da cuenta es que cuando uno, digamos, si aplica el Hamiltoniano como operador diferencial a una función de prueba, que es básicamente una gaussiana, y lo que uno obtiene es un término que es independiente de, de x y dos términos que dependen de x cuadrado. Entonces no es tan raro que uno pueda escribir básicamente que el valor de expectación del Hamiltoniano, juntando un montón de términos y ahorrando algunos pasos intermedios, se puede escribir como menos h barra cuadrado alfa todo sobre dos veces la masa más h barra cuadrado, alfa cuadrado, sobre 2m, más un medio de la masa omega al cuadrado. Y esto último va
multiplicado por el valor de expectación de x en la función de prueba. ¿Sí? Eso, ese término continúa y bueno, tiene que ver con que está este término aquí y que como este término tiene que ver con la energía cinética, va bueno, tener el término, tiene que tener, está multiplicado por h barra cuadrado sobre 2m. Creo que los signos están bien, pero bueno, de todas formas Profe, puede, sí, ¿será el valor de expectación de x cuadrado o no? x cuadrado, sí, perdón. Sí, es el valor de expectación de x cuadrado. El valor de expectación de x cuadrado se puede calcular en forma más o menos simple, ¿sí? Básicamente lo que tienen que hacer es calcular, bueno, el valor de expectación de xp en en la función de prueba, no es otra cosa que alfa sobre pi, el factor de normalización vale un cuarto, así que al cuadrado vale un medio, por la integral entre menos infinito e infinito de e a la menos alfa x cuadrado. Esta es la función de onda al cuadrado. Después de toda la función de prueba, fíjense que es una función de prueba real, no hay nada raro en eso. Además, teniendo en cuenta que uno está buscando y esto es una cosa muy común, ¿no? Fíjense que como uno está buscando una, una, una función de onda, perdón, uno está buscando una aproximación para para el discreto. Eh, y uno ha dicho que en el discreto, cuando uno tiene paridad bien definida, en general uno puede elegir que las funciones de onda sean reales, salvo fases que en general no tienen ninguna importancia en todas las cantidades que sean cuadráticas. La función de prueba que uno propuso es, sin ningún problema, una función de prueba real, ¿sí? Que depende de parámetros reales, no hay y bueno, y de esa forma uno se asegura, por cierto, entre otras cosas, que el valor de expectación es una función real de los parámetros de la, es una función a valores reales de los parámetros de la función de prueba. Entonces Profe, aquí queda, sí, x profe, cuadrado creo que están mal los signos en el valor de expectación del hamiltoniano. Creo que es, es más h es, cuadrado po- lambda es y posible menos. que acá sean más y todos estos sean menos, sí. No, En realidad, creo que el primero es más, el segundo es menos adentro del paréntesis y sí, bueno, el otro está bien, porque del p cuadrado, sí, 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 por sí, el tenés momento razón. cuadrado sale un menos, así que me pone menos la derivada segunda de x. Vos decís que los signos son así, ¿puede Claro, ser? así. Sí, 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 sí. Sí, y sí, porque esto es la derivada segunda y tengo que multiplicar por menos h barra cuadrado, así que sí, ese término es, este es positivo, este es negativo y este es lo que es. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, si uno hace todas las cuentas, esta integral en general figura en tabla, se puede hacer de distintas formas. Esto es básicamente de la forma 1 sobre 2 alfa. ¿Ok? Con lo cual uno simplemente tiene que reemplazar aquí eh, y, y ver qué queda. ¿Sí? Entonces, básicamente el valor de expectación del Hamiltoniano es de la forma h barra cuadrado alfa sobre 2m menos h barra cuadrado. Fíjense que acá aparece 1 sobre 2 alfa, entonces menos h barra alfa sobre 4m más, eh, más, eh, un cuarto de la masa, la frecuencia al cuadrada y todo sobre alfa. Perfecto. Jonas Schafter. Entonces, si uno reduce todo, el valor de expectación del Hamiltoniano queda de la forma
h barra cuadrado alfa sobre 4m menos un cuarto de m omega cuadrado sobre alfa. Si uno deriva, hace la derivada del valor de expectación con respecto a alfa, esto es h barra cuadrado sobre 4m, menos, hay algún signo raro, perdón, esto es más, ya no sé dónde saqué el signo menos, no sé por qué puse menos, esto es más, menos, ahora sí, menos un cuarto m omega cuadrado sobre alfa cuadrado. Entonces, si uno igual a 0, hace que la derivada del valor de expectación del hamiltoniano en la función de prueba respecto de alfa sea igual a 0. Eso básicamente lo que me dice es que h barra cuadrado sobre 4m tiene que ser igual a un cuarto de m omega cuadrado sobre alfa cuadrado. Y si despejo entonces alfa cuadrado, me queda que alfa cuadrado es igual a tac, 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 entonces paso las cosas de distinto lado, es igual a m cuadrado, m omega al cuadrado. Con lo cual, en realidad uno obtiene un Sobre H barra resultado. lo que hay, perdón. Eh, El H barra sí, cuadrado. sí, me estoy olvidando del h barra dividido h barra cuadrado. O sea que alfa es de la forma m omega sobre h barra. Perfecto, gracias, muy bien. Lo cual está buenísimo porque es lo que quería obtener. Entonces, eh, fíjense que el valor crítico, no sé cómo lo podemos designar, el alfa que logra la minimización es de este estilo, ¿sí? Entonces, si evalúo la energía, ¿sí? Si ahora digo, bueno, veamos cuánto vale el valor de, llamémoslo la energía variacional, es el valor de expectación de P evaluado en alfa, en el alfa que sale de la minimización, ¿no? O sea, tengo que reemplazar este alfa aquí, entonces la cuenta es más o menos simple. Espero, eso es de la forma h barra cuadrado sobre 4m por alfa, donde alfa dijimos que es mw sobre h barra, más un medio, no, un medio no, un cuarto de mw cuadrado sobre alfa, y alfa ya dijimos que es mw sobre h barra. Con lo cual, básicamente lo que me queda es que esto es un cuarto de h barra omega más un cuarto de h barra omega, y esto es igual claramente a h barra omega sobre 2, que sabemos que es el resultado exacto. ¿Ok? Entonces, lo cual está muy bien. Fíjense que, digamos, a ver, uno sabe que, eh, digamos, ¿por qué? Porque obtuvimos la solución exacta hace tiempo. Uno sabe que la función de la autofunción del estado fundamental es básicamente una gaussiana, ¿sí? La función de Hermite de, de, de- la función de Hermite que corresponde a tener el autovalor más chico, ¿sí? H0 es básicamente una constante, así que básicamente la función de Hermite es simplemente una gaussiana. Entonces, la autofunción del estado fundamental del oscilador armónico es de esta forma, ¿sí? Entonces, lo único que hace el método variacional en este caso es agarrar y decir, bueno, busco cuál es el valor de alfa que minimiza ese valor de expectación, y el valor que minimiza ese valor de expectación, o casualidad, es el mismo valor que uno hubiera encontrado si hubiera encontrado la solución exacta, ¿sí?
Fíjense que básicamente si uno dice, veo cómo es la función de prueba evaluada en alfa estrella, ¿sí? Esto no es nada más ni nada menos que la constante de normalización por E, dijimos que era E a la menos alfa, que es mw x cuadrado sobre h barra 2 veces, ¿sí? Y la constante de normalización queda lo que tiene que ser. Y esta es exactamente la función de onda del estado fundamental del oscilador armónico. Lo cual me dice que está muy bien, porque entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo minimizo, ¿sí?, sobre una familia de funciones, en este caso las gaussianas, si yo minimizo sobre una base de funciones que contiene a la autofunción del autovalor de interés, en este caso el menor autovalor, si yo minimizo con una familia de funciones que contiene esa función, la voy a encontrar. Voy a encontrar el mínimo exacto y voy a encontrar la función de onda exacta. Lo cual es muy simpático, es esperable, pero es muy razonable. Fíjense que de alguna forma lo que me dice es que si en una de esas yo pudiera elegir como función de prueba cosas más complicadas, que de alguna forma contienen o algo que yo espero que sea aproximadamente el estado fundamental, lo más probable es que encuentre una muy buena cota para la energía del estado fundamental y una función que se va a parecer mucho, la función de prueba se va a terminar pareciendo mucho a la función eh, del, a la autofunción del estado fundamental, ¿sí? Obviamente, este caso es muy simple, es engañosamente simple, porque todas las cuentas se pueden hacer a mano, ¿sí? Y salvo que uno se equivoque en signos, como yo, o cosas por el estilo, en realidad todos los pasos son bastante elementales, ¿sí? Obviamente, la siguiente cosa que uno diría, bueno, pero esto no me permite aprender tanto, digamos, o sea, use una función que es tan parecida a la del estado fundamental que algunas sutilezas probablemente, bueno, se pierdan en el camino. Entonces, el siguiente ejemplo está pensado justamente en agarrar y decir, bueno, elijamos, por ejemplo, una familia de funciones que no contenga, obviamente, a las gaussianas, ¿sí? Elijamos alguna familia de funciones que, por ejemplo, sean pares, que decaigan suficientemente rápido, de tal forma que sean de cuadrado integrable, pero que no sean gaussianas. ¿Por qué? Porque si no uno sospecha de bueno, que lo que va a obtener es levemente tramposo, por así decirlo. Entonces, el siguiente ejemplo es un poco más interesante y es un poco más laborioso desde, desde el punto de vista analítico, pero tampoco es tanto más. Porque de vuelta, lo que tiene de interesante el método variacional es que la dificultad en algún sentido se traslada. Lo que tengo que hacer es calcular, bueno, integrales de funciones que uno espera que sean sencillas y poder analizar esas funciones sencillas, cómo son los valores de expectación de esas funciones sencillas. Entonces, el ejemplo que uno propondría para utilizar este método del el método variacional, elijamos funciones de prueba, una sucesión de funciones de prueba, que dependen todas de un parámetro alfa, ¿sí? Y esa familia de funciones de prueba está dada por básicamente algo que uno llamaría o podría llamar, ¿cómo se llaman estas funciones? Eh, por algo que se parecen a lorentzianas, a funciones de Lorentz, o sea, algo que es de la forma, una constante sobre alfa más x cuadrado, y este x cuadrado va, el denominador está elevado a una potencia que es de la forma n sobre 2,
¿sí? ¿Por qué elijo esta familia de funciones? Porque, porque me gustaría hacer varias cosas. Entre otras cosas, uno podría decir, bueno, acá tengo todo un montón de funciones que me podrían, que puedo agarrar y tratar de minimizar a n fijo, ver cuál es el valor de expectación y bueno, y si uno calcula un valor variacional E sub n, en una de esas, la sucesión de valores de expectación convergen a algo, ¿sí? Ese es el objetivo. Básicamente queremos agarrar y calcular valores de expectación variacionales, ¿sí? Y estudiar cómo es el límite para n que va a infinito, ¿sí? ¿Y por qué quiero hacer esto? Y porque lo que uno se da cuenta es que todas estas funciones para n finito decaen básicamente para x grande, decaen como x a la n, ¿sí? Son funciones pares, lo cual está muy bien porque queremos estudiar qué es lo que le sucede al autovalor más chico. Pero fíjense que en principio, digamos, las funciones estas, psi sub n, cada vez decaen más rápido. Si n crece, el decaimiento para x grande es cada vez más rápido, ¿sí? Lo cual me da esperanzas de que efectivamente para n que va a infinito uno obtenga un resultado más preciso. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente ya a partir del ejemplo anterior y de lo que uno sabe de la solución exacta de, del oscilador armónico, uno sabe que las autofunciones del oscilador armónico decaen como gaussianas, o sea, decaen mucho más rápido que cualquier potencia de x, ¿sí? Entonces, si uno utiliza funciones de prueba que, que decaen como una potencia de x, lo que uno se da cuenta es que probablemente, bueno, la cota no sea muy buena. Ahora, es posible, de vuelta todo esto es como razonable, es una justificación, pero hasta que uno no hace los cálculos uno no lo puede saber. Es posible que, que la sucesión de valores de expectación que, que me fabrica esta familia de funciones, es posible que cuando n crezca me devuelva una sucesión convergente y que converjan a algún valor interesante, ¿sí? Ese es el fundamento de elegir esta sucesión de funciones. Obviamente no es algo que uno se le vaya a ocurrir de buenas a primeras, pero eh, es como razonable. De vuelta es como razonable. Y de vuelta, todas estas, digamos, ustedes habitualmente, por ejemplo, en métodos matemáticos de la física o en distintas materias, ya están acostumbrados a agarrar y decir, bueno, propongo sucesiones de funciones y estudio cómo es el límite de esa sucesión de funciones, ¿sí? E inclusive teniendo en cuenta cómo es esta sucesión de funciones, eh, casi seguramente eh, uno puede probar en el viejo sentido analítico, uno puede probar que la sucesión de autovalores es una sucesión convergente, en el mismo sentido que en análisis matemático uno dice que tiene una sucesión convergente, ¿sí? Entonces, por supuesto eso no lo vamos a hacer, pero aquellos que bueno, tengan una inclinación matemática más fuerte pueden intentar hacerlo. Bien, una cosa que puede ser útil para calcular los valores de expectación, ¿sí? Fíjense que en principio eh, una cosa buena es que las derivadas de esta función, las derivadas de estas funciones dan funciones más o menos del mismo estilo, nada más que, bueno, devuelven potencias de x en el numerador, ¿sí? Las derivadas de estas funciones son funciones muy parecidas, ¿sí? Son funciones que tienen esta especie de dependencia tipo eh, lorentziana en el denominador,
¿sí? La forma funcional de estas cosas, eso también es una cosa buena. Las derivadas de estas funciones de prueba son básicamente otras funciones de esta prueba, nada más que tienen potencias de x en el numerador. No debería ser sorprendente, en ese caso, que la única cosa que uno necesita realmente para, para calcular el valor de expectación del Hamiltoniano es una integral que uno puede encontrar en tablas, que es de la forma x a la 2k, integrado respecto de x, y el denominador es, bueno, de la forma de estas funciones, o sea, es de la forma alfa más x al cuadrado a la n. Obviamente, este denominador es el que uno obtiene cuando uno pone el cuadrado de estas funciones de onda, que es lo que habitualmente aparece en un valor de expectación. Esto es una expresión relativamente simple, por así decirlo, es de la forma 2k menos 1, doble factorial. Todo el mundo sabe que doble factorial lo que quiere decir es que no están todos los términos, sino que los términos que difieren de a 2, ¿sí? Por la raíz de pi, esto se puede encontrar en tablas, por la función gamma de n menos k menos un medio. Todo el mundo sabe que la función gamma no es otra cosa que la integral de una exponencial, que en el caso de que el argumento sea natural, bueno, gamma en realidad cuando el argumento es natural es el factorial del argumento menos 1, y si no es una integral que se comporta básicamente como, bueno, es una función que crece muy rápido, pero es una función analítica que uno puede calcular bastante razonablemente. Y el denominador de esta función es básicamente de la forma 2 a la k, gamma de n, alfa a la n menos k menos un medio. Fíjense que una cosa buena es que es la única dependencia en alfa, ¿sí? Es bastante explícita, ¿no? La dependencia en alfa está en este factorcito, mientras que todas las otras cosas son cosas que dependen, bueno, de n o de k, pero no dependen de alfa. La única dependencia de alfa es explícita y está aquí en este término, lo cual me dice, lo cual me debería decir que el valor de expectación del hamiltoniano, si yo ahora calculo el valor de expectación del hamiltoniano con las funciones esta psi sub n, ¿sí? Esto es, bueno, es una función explícita de alfa. Puede ser que sea una función complicada, pero es una función bastante explícita de la variable alfa. De hecho, si, bueno, si no ha cambiado la guía, ustedes van a comprobar que en realidad después de que uno reemplaza todo, el valor de expectación de h es bastante simple. O sea, si uno escribe el valor de expectación de h como en las funciones psi sub n como una función de n y alfa, rápidamente puede encontrar algo así como que esto es n por n menos 1 sobre, perdón, ya estoy escribiendo mal, eh, n por 2n menos 1, todo sobre n más 1 por h barra cuadrado sobre 8m alfa más un medio de la masa omega cuadrado alfa sobre, bueno, 2n menos 3. Esto es, bueno, una expresión que obviamente lo que uno piensa es que, bueno, que si n, hay que tener un poquito de cuidado cómo se encuentran los valores críticos, pero fíjense que la dependencia con alfa es increíblemente simple, ¿sí? Y esto sí es una cosa que quiero llamarles la atención. Fíjense que en general, si la función de onda tiene una longitud la función de onda de prueba tiene, función de onda, perdón. Si la función de prueba tiene una longitud característica, fíjense que acá esta función de prueba
tiene una longitud característica, o sea, uno sabe que X no puede ir a valores mucho más grandes que 1 sobre alfa, ¿sí? La longitud característica de esta función de prueba es básicamente 1 sobre alfa, ¿sí? Entonces, no es para nada sorprendente, no es para nada sorprendente que en realidad si uno se da cuenta, para que alfa tenga las unidades correctas, la longitud característica, por así decirlo, y esto lo vamos a escribir en azul ahora para que se distinga, la longitud característica del problema es básicamente 1 sobre raíz de alfa. Entonces, es dimensionalmente consistente que las cosas que dependen mm, del valor de expectación de x cuadrado, ¿sí?, sean básicamente proporcionales a 1 sobre alfa, ¿sí? Lo que uno esperaría de este análisis consistente, si efectivamente la longitud característica del problema es 1 sobre raíz de alfa, a uno no le sorprende para nada que el valor de expectación de este sea algo que tenga que ver con 1 sobre alfa. Y fíjense que efectivamente, ¿sí?, uno puede más o menos decir que el valor de expectación de x cuadrado es básicamente de la forma 1 sobre alfa. Lo cual me dice, entonces está bien. Los términos que dependen de la energía potencial, que son básicamente proporcionales a x cuadrado, el valor de expectación depende con alfa de la forma 1 sobre alfa, mientras que los términos que dependen de la energía cinética dependen como alfa. ¿Y por qué? Y porque la energía cinética, uno sabe que tiene unidades de 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces, 1 sobre cosas que tienen unidades de x al cuadrado, esto es proporcional a alfa. Entonces, que la energía cinética sea proporcional a alfa en este caso, es muy razonable, ¿sí? Y que la energía potencial, por así decirla, que el término del potencial sea proporcional a 1 sobre alfa, también es muy razonable, ¿no? Y eso se puede ver simplemente de un análisis dimensional, de pensar cómo es, bueno, qué es lo que significa esta constante alfa que uno está poniendo en la función de prueba. Eh, en el caso en el cual, bueno, eh, uno proponga funciones de prueba que son de esta forma, ¿sí? Fíjense que acá alfa tiene básicamente las mismas unidades que x cuadrado. Tiene que tener las mismas unidades que x cuadrado. Entonces, eh, desde ese punto de vista, no es tan raro que el término del potencial sea proporcional a alfa y el término de la energía cinética, el término que es proporcional a h barra cuadrado, que obviamente es el que viene de la energía cinética, no es raro que la energía cinética sea proporcional a 1 sobre alfa. Entonces, cuando uno está eligiendo, por así decirlo, una función de prueba y impone, dándose cuenta o sin darse cuenta, y uno impone una longitud característica, ¿sí? Esa longitud característica va a aparecer siempre de la misma forma en la energía potencial y en la energía cinética, ¿sí? En estos casos, como las funciones son tan peculiares y el, bueno, y el hamiltoniano del oscilador armónico es tan peculiar, bueno, queda tan limpia así la dependencia con la longitud característica, ¿sí? Pero en general, fíjense que esto es muy divertido, ¿no? Si la longitud característica es pequeña, o sea, tengo una función de onda que está muy poco extendida, estoy hablando ahora de este caso, fíjense que si alfa es muy pequeño, eso lo que me dice es que tengo una función de onda que está muy poco extendida. Perdón, si alfa es pequeño, sí está bien, es una función que está muy poco extendida. Esta función es muy picuda, ¿sí? Fíjense que si alfa
se va a cero, esta función básicamente tiende a diverger cerca de x igual a cero y después decae muy rápido. Entonces, lo que uno se da cuenta es que eh, alfa chiquito significa una función de onda psi sub n muy picuda. ¿Sí? Y si tengo una función de onda muy picuda, bueno, el valor de expectación de x tiene que ser muy pequeño, pero la energía cinética va a ser muy grande. ¿Y por qué? Y porque tengo una cosa muy localizada, tengo una cosa muy picuda, las derivadas van a ser muy, muy grandes. ¿Ok? Entonces, este análisis, que bueno, por ahí algunas veces se pierde, me ayuda a entender cómo funciona las cosas que uno propone, cómo funciones de prueba y cómo funcionan cuando uno utiliza el método variacional. ¿Ok? Entonces, lo mismo, por cierto, el mismo análisis se puede hacer en el caso de la gaussiana, ¿no? Si alfa es muy chiquito, eso significa que que la gaussiana es muy plana, está muy extendida, ¿sí? Si alfa es muy chiquito, entonces si tengo una gaussiana muy extendida, la función de prueba es muy poco localizada, la energía cinética tiende a ir a cero, y bueno, y eso es lo que efectivamente uno saca. La energía cinética, cuando alfa es muy chiquito, tengo una gaussiana muy, muy extendida, bueno, la energía cinética tiene que ir a cero, pero la energía, la parte del potencial va a diverger. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa muy típica, por así decirlo, de estas funciones variacionales de un único parámetro. Si ese parámetro eh, tiene una interpretación simple en términos de una longitud característica, entonces en general, bueno, si la energía cinética crece con el parámetro variacional, entonces la parte del potencial tiene que decrecer y viceversa. ¿Ok? Y realmente le da un toque muy físico a esto, que de otra forma parecería que es simplemente una cuenta, pero tiene una connotación física muy importante, ¿no? En general, es más, eso uno lo termina viendo en problemas bastante más complicados. En general, siempre uno puede interpretar estos parámetros variacionales en términos de alguna longitud o alguna potencia de una longitud característica que es importante para el sistema físico, ¿sí? Entonces, por cierto, cuando uno, en el caso de la gaussiana, uno calcula alfa, aquí está alfa, bueno, uno puede agarrar y ver que tiene las unidades correctas una vez que uno introduce claramente qué es lo que significa h barra, uno puede ver que tiene todas las unidades eh, razonables. Bien, entonces, derivar esto e igualar a cero es bastante sencillo, ¿sí? Eh, eh, en principio se puede hacer de formas elementales. Fíjense que acá la derivada me deja una constante, mientras que acá me queda un término al cuadrado en el denominador. Entonces, no es difícil ver, ya estamos casi cerca de la hora del práctico, no es difícil ver que alfa estrella, el valor crítico, es alguna función que depende de n, eh, 3 menos 8n, es bastante sofisticada, pero no es tampoco tan complicada, 4n cuadrado, eh, todo esto sobre, bueno, n más 1, y todo esto por a la 1 medio, h barra cuadrado sobre 2 mw. Si uno utiliza esta expresión y evalúa el valor de expectación, o sea, reemplaza alfa estrella, lo reemplaza aquí, uno entonces calcula E de alfa estrella, N, el variacional, o sea que esto no es nada más ni nada menos que el valor de expectación de H evaluado en alfa estrella. Esto queda alguna expresión eh, bastante
Fíjense que como estas cosas dependen de n, es un poco más complicado, pero básicamente uno puede ver que esto es de la forma n por 3 menos 8n más 4n cuadrado, eh, todo sobre algo que es de la forma n más 1 por 2n menos 3 al cuadrado. Todas estas cuentas hay que hacerlas con un poco de paciencia, pero tampoco es tan difícil, por 1/2 de h barra omega. O sea, básicamente me queda una función, una especie de cociente de polinomios que depende de n, por, bueno, el valor mágico, h barra omega sobre 2. Bueno, por cierto, esto también es una ventaja de elegir estas funciones que se parecen a estas especies de lorentzianas. La ventaja que tiene es que todo es analítico y todo depende de n de una forma relativamente simple. Lo interesante es que uno puede agarrar y analizar cómo se comporta esta sucesión, ¿sí?, de funciones, pero el resultado, por cierto, más interesante es que el límite para n que va a infinito se puede calcular en forma explícita. Entonces, fíjense que el término, para n que va a infinito, lo que importa son obviamente las mayores potencias de n, y las mayores potencias de n en el numerador son básicamente 4n cubo, y en el denominador también es 4n cubo. Entonces lo que uno puede ver es que el límite de sub b, alfa estrella, esto es exactamente 1/2 de h barra omega. O sea que de vuelta, acá tenemos un ejemplo que ya es como bastante provocador, o al menos provocador de pensamientos. Fíjense que acá para un conjunto de funciones que no contienen en forma así como muy, muy evidente la gaussiana, ¿sí? Sin embargo, puede ver que el límite de los valores de expectación que calcula una vez que uno, bueno, minimiza y hace todo el proceso, básicamente uno es capaz de recuperar el valor exacto de vuelta. Esto, por cierto, son ejemplos bastante académicos en general. eh, Todo este procedimiento es bastante complicado de hacer, pero fíjense que me dice algo bastante interesante, que si yo consigo una sucesión de funciones que converge a algo, voy a tener una sucesión de valores de expectación convergente, que también es convergente, ¿no? Obviamente el problema es encontrar esa sucesión de funciones, eh, esa sucesión de funciones convergentes puede llegar a ser complicado. Después de todo, uno en métodos matemáticos de la física ve sucesiones de funciones que hay veces no convergen a, a funciones que tengan las mismas propiedades que las integrantes de la sucesión, que si yo, uno ha visto en métodos matemáticos de la física, sucesiones de funciones diferenciales que convergen a algo que no es diferenciable. Pero bueno, en este caso no hay mayor problema, y ya vamos a ir cortando acá, ya en principio eh, tienen las bases para empezar a calcular cosas utilizando el método variacional cuando uno tiene una única función de prueba que depende de uno o varios parámetros, y el procedimiento es siempre más o menos el mismo. ¿Ok? Los ejemplos pueden parecer un tanto elaborados, pero eh, son relativamente simples. Es relativamente simple en el sentido que calcular el valor de expectación de estas funciones de prueba no es complicado si uno tiene una tabla de integrales, ¿sí? Y después tomar las funciones que quedan, las funciones que han ido quedando, digamos, los valores de expectación, que como función de los parámetros son funciones simples, pero lo que uno se da cuenta es que, bueno, que siempre hay un poco de física, que si alfa tiene que ver con una longitud característica, en general lo que siempre voy a obtener es, bueno, alguna dependencia al estilo cuando el parámetro
decrece, hay alguno de los dos términos del hamiltoniano que diverge y el otro se vuelve cero. Entonces son funciones las cuales uno naturalmente piensa que tienen un mínimo bien definido, ¿sí? Lo cual es importante porque, digamos, al ser de esta función al estilo diverger para alfa que va a cero y diverger para alfa que va a infinito, uno se da cuenta de que, bueno, de que tiene que tener, de que si uno graficara, no, de que si uno graficara el valor de expectación, no, ya lo hice al revés, bien, que si uno graficara esos valores de expectación, eh, el valor de expectación es una función que eh, si uno grafica el valor de expectación como función de alfa, las funciones que estamos obteniendo son siempre de este estilo, digamos, ¿no? En ambos casos. Tanto en este caso como en el caso del exponencial, el valor de expectación se cumple, se verifica este tipo de cosas, entonces el valor que uno está buscando, seguro en general siempre existe un mínimo, y bueno, y uno puede comprobar de forma más o menos eh, elemental de que lo que uno está consiguiendo, el valor crítico que hace que la derivada sea igual a cero, efectivamente uno puede comprobar que es un mínimo y no alguna cosa rara. Y por suerte las funciones son lo suficientemente simples como para darse cuenta de que el valor crítico es uno solo. Entonces, bueno, nada, la idea es que ustedes en la guía van a calcular montones de valores de expectación para funciones de muy distinto tipo y bueno, y van a poder analizar física, ¿no? Porque eso es lo interesante, digamos. Al obtener uno rápidamente valores de expectación de formas relativamente elementales, uno puede pasar a estudiar física y estudiar cómo es el estado fundamental de un sistema, si hay discreto y toda una serie de consecuencias. Eh, De todas formas, y esto es lo último que voy a decir, está en el apunte, por suerte, lo que uno puede ver, lo que uno sí puede ver, digamos, lo que uno sospecha es que si el límite para n que va a infinito del valor de expectación me da el valor exacto, de alguna forma tengo que poder probar que el límite para n que va a infinito de estas funciones tiene que ir a la autofunción exacta. Sería muy raro que hubiera una autofunción que me da ese valor y no sea la autofunción exacta. Eso se puede demostrar, está hecho en el apunte. En realidad no está hecho en el apunte, está como ejercicio en la guía. En la guía van a poder mostrar que el límite para n que va a infinito de esta función básicamente converge a la gaussiana. Bueno, cortamos acá. El viernes vamos a estar concentrados en Rayleigh-Ritz, así que con un poco de suerte calculo que puede ser que quede alguna cosita del método variacional, del principio variacional para la semana que viene, pero creería que no. Si alguien tiene preguntas, puede hacerlas. Si tienen preguntas, quédense, y si no, bueno, ahí veo que la gente del práctico entró a espiar, así que me imagino que se van a estar trasladando a las aulas del práctico en cualquier momento. Voy a detener la grabación.